Hola, ¿qué tal, sinfónicos, sinfónicas? Esta es la segunda sesión del programa del primer módulo de tolerancia al estrés dentro de terapia dialéctica conductual. ¿Qué tal os ha ido la primera sesión? He visto en los vídeos que son muy chivatos las estadísticas que el visionado medio es de apenas 10 minutos y cuando duraba aproximadamente una hora el vídeo. Bueno, tenéis un problema porque os perdéis mucha información. Tenéis la ventaja de que no tenéis que invertir tiempo, claro, pero bueno, considerar que los vídeos los grabo para que os sean de utilidad. Si no progresáis junto con los vídeos, tendréis problemas con la motivación. La motivación desaparece a una velocidad de vértigo. En la primera edición, el 60% de la gente se bajó del tren. Algunos han vuelto a la segunda edición y otros me han estado preguntando por ahí. Bueno, creo que no es tan difícil seguir el programa y tiene la enorme ventaja de que dura 6 meses, con lo cual es sólido. El contenido es potente, si eres capaz de practicar vas a mejorar sustancialmente en alguno de los aspectos que te afectan a la hora de convivir con tu tipo de trastorno o con lo que tengas que quieras mejorar, ¿vale? A ver si podemos pasar de página. En la semana uno lo que vimos fueron los objetivos. Tenías que establecer objetivos. Te establecía algunos objetivos y luego tenías que establecer tú los tuyos. Había unas reglas de cómo íbamos a funcionar en el grupo y había los inicios en el mindfulness, ¿no? Se hablaba un poco de mindfulness y bueno, había unos inicios muy interesantes y estaban las habilidades que. Empezábamos con las habilidades que. Dentro de ellas estaba lo de observar, ¿no? Me gustaría que comentaras cómo te ha ido la primera semana dentro de lo que es el grupo de Facebook o del grupo de Slack. ¿Mm? Y luego hablábamos de la mente sabia, que ha habido alguien que me ha preguntado que cómo funcionaba el tema de la mente sabia, que qué era en concreto la mente sabia y que había que describirlo. Lo he descrito, había que especificarlo, ¿no? He intentado con un par de ejemplos y aquilatar o apuntalar un poco lo que es la descripción. Con el tiempo irás pillando mucho más ritmo en el tema de la mente sabia. Básicamente consiste en no darle mm, toda la credibilidad a tus emociones, no darle toda la credibilidad a tu razonamiento, sino que intentar integrar los dos, aprovechar la experiencia que tienes y esa especie de intuición que a veces nos permite hacer las cosas bien. Es un poco eso, es ir practicando en ese tema. Y el objetivo principal es reducir la impulsividad sustancialmente, porque la impulsividad es lo que nos destroza. La impulsividad nos destroza. Muchas veces cuentan algo que antiguamente en una tribu no sé dónde, por la noche hacían una fiesta iban a tomar decisiones, hacían una fiesta por la noche y aparecían las alternativas y las opciones, ¿no? Mientras estaban tomando pues lo que ellos fermentaran, ¿no? Y hacían una fiesta. Por la mañana era cuando adoptaban la decisión respecto de las opciones que habían puesto sobre la hoguera, ¿no? Por la noche. Y es francamente interesante porque significa o supone tomar las decisiones en frío. La mente sabia es una mente fría, de alguna manera, es fría en el sentido de que reduce la temperatura de las emociones, la reduce. Contempla los dos elementos y reduce y trata de adoptar una decisión que no sea perjudicial o incluso posponer la decisión. A veces en lugar de contestar tengo que posponer la respuesta porque si contesto voy a meter la pata porque no tengo esas habilidades, no controlo tanto mi ansiedad, no controlo tanto mi rabia, con lo cual tengo que apostar por la política del silencio. La política del silencio es muy buena, desde luego. Bueno, que comentéis algo a propósito de la primera semana. Eh, Proseguimos, dentro de lo que es tolerancia al estrés, proseguimos con el tema de mindfulness. A ver, se ha investigado mucho sobre mindfulness, hay mucha controversia. Hay gente que afirma que, bueno, que puede haber dificultades, especialmente en algún tipo de personas, ¿no? Pues personas que se puedan disociar con frecuencia o personas que tengan pues algún tipo de trastorno, pues pueden tener dificultades a la hora de ponerse en el aquí y ahora y tomar esa conciencia y tal. Hace falta un yo un tanto sólido. Pero dentro de las posibles dificultades que hay, que es de alguna manera con casi todo hay dificultades, ¿no? Dentro de esas posibles dificultades que haya, se han hecho muchos estudios.
Ahora está nuevamente, hay gente que los está poniendo en tela de juicio, pero bueno, hay estudios donde se ha visto que se incrementa la actividad cerebral en el prefrontal, que es una de las zonas más interesantes. Es una de las zonas que suele perder la batalla cuando tenemos excesivo estrés. ¿eh? Bueno, pues se incrementa la actividad cerebral en el prefrontal y es interesante. Se incrementa la regulación emocional. Hay estudios que lo atestiguan. Se reduce la conducta rumiante. La conducta rumiante, por ejemplo, hacer esto, pero en lugar de hacer esto, comerme las uñas, tirarme del pelo, darme cabezazos, arañarme. Este tipo de conductas con mindfulness se pueden reducir y de hecho hay estudios que afirman que esas conductas se reducen. Eh, Conductas incluso dentro de un TOC, de un trastorno obsesivo compulsivo, se reducen también. Reduce el pensamiento rumiante, no solo reduce la conducta, también reduce el modo de pensar, porque mindfulness te ayuda a estar en el presente y a que esas ideas que te vienen a la cabeza, esa voz interior o esas muchas voces interiores que podemos tener en la cabeza, se reduzcan, porque a veces en mindfulness lo que hago es intentar volver a la situación, a lo que estoy, al aquí y a la hora. Reduce el humor disfórico, es decir, los cambios de humor rutilantes, ¿no? Pues lo reduce sustancialmente, te permite estar más sosegado, más tranquilo. En, en déficit de atención por hiperactividad, con hiperactividad o sin hiperactividad, se utiliza mindfulness a veces y puede ser de utilidad para lograr que una persona se concentre durante un periodo de tiempo a hacer algo y reduzca ese tipo de humor disfórico que aparece. Bipolar tipo 2 se está utilizando también. Mejora la respuesta inmunológica. Esto hay algunos estudios, es muy interesante, ¿no? Cómo mejorar la respuesta inmunológica. En estos tiempos no viene mal, parece. Reduce síntomas de depresión. Los reduce, algunos síntomas de depresión los reduce. Pues porque la depresión tiene mucho que ver a veces con un modelo que era de Seligman, que es el de indefensión aprendida. Indefensión aprendida es que no puedo hacer, creo que las cosas están fuera de mí y no puedo hacer nada, mientras que con mindfulness recuperas parte del control. Al recuperar parte de control, la depresión, que para algunos profesionales es un tipo de trastorno afectivo, como el trastorno bipolar, mm, pues la depresión, como tal trastorno afectivo, a veces si tú puedes recuperar el control de alguna manera a través del mindfulness, puedes recuperar la oportunidad o la posibilidad de conectar con la gente y recuperar parte del afecto que has perdido. ¿m? Reduce la ansiedad también el mindfulness, porque tomas conciencia de que estás en este momento, aquí y ahora, y puede ayudarte a reducir la ansiedad, a tomar conciencia de cuáles son las informaciones que estás recibiendo por parte de tus sentidos, ¿no? Reduce síntomas, aquí tengo un error sintáctico como casi siempre. Reduce síntomas de dolor. Pues a ver, la relajación se ha utilizado en temas de dolor, diversos modelos de relajación y obviamente el mindfulness te puede ayudar con temas de dolor. Porque a veces el dolor se te dispara porque de una manera irracional o inconsciente caes en la cuenta de que está el dolor ahí. Entonces, en mindfulness a veces te centras en algunos ejercicios de mindfulness en dónde me está doliendo, cómo es ese dolor, qué tipo de dolor es, y mientras sigo respirando parece que la información que va arriba y abajo a través de los nervios, pues como que no está tan caldeada, sino que se reduce un poco la temperatura. ¿eh? Incrementa el bienestar personal. Es cierto que las personas cuando hacen mindfulness, por ejemplo, por la mañana 10 minutos, antes de dormir otros 10 minutos, la gente parece que está mejor, se siente mejor, emocionalmente se siente mejor, sin haber hecho nada. Quiero decir, sin que las condiciones se hayan modificado. No es que las condiciones no tengan que modificarse, se tienen que modificar muchas veces, pero sin modificarse las condiciones, como que tomas los problemas o las circunstancias actuales con otro tono, un tono que puede ser muy interesante para intentar resolverlas, no para quedarte en ellas. No es conformismo. ¿eh? Es poderte sentir mejor para adoptar decisiones que puedan resolver esos problemas a los que te enfrentas. Reduce la confusión mental. Hay personas que no se pueden concentrar y que tienen muchas dificultades para hacer cosas y para mantener la atención y para memorizar. Hay enormes problemas de memorización, por ejemplo, en trastornos de conducta alimentaria aparecen muchísimos
Y en TLP también aparecen problemas de memorización, que a veces la gente se asusta, sobre todo cuando llega a cierta edad, se asusta y dice, vaya a ser que sea un principio de demencia provocado por alguna enfermedad, ¿verdad? Estas características de Alzheimer o cuerpos de Levy o frontotemporal o este tipo de cosas. Y reduce síntomas gástricos y cardiovasculares. De todo esto hay evidencia. Hay evidencia, puede ser más sólida, puede ser más efímera, pero hay evidencia en artículos que lo han estudiado, es decir, que se ha intentado ver cuáles eran las ventajas o los beneficios del mindfulness, que es con lo que estamos continuando. Te voy a pedir que a lo largo de estas semanas trabajes con los vídeos que he colgado en el grupo de Facebook. Hay un canal dentro de Slack de mindfulness que está cerrado, es privado, hay varias personas ahí dentro. Si tú estás en Slack y quieres entrar en mindfulness en el canal, pues me lo dices por allí por Slack y te doy acceso. Es un canal privado, pero puedes acceder. Es gratuito también. Te voy a pedir que trabajes con esos vídeos. Te voy a pedir que utilices algo, que busques ejercicios de mindfulness pero serios. Ejercicios de mindfulness serios, que los busques, porque hay en internet, bastante buenos. Y he grabado un podcast para que lo puedas llevar en tu móvil, un MP3 pequeñito, lo descargas, lo guardas en tu móvil, lo utilizas, si te gusta, estupendo. Y a lo mejor te puedes grabar alguno que veas dentro de YouTube, que veas alguno, etcétera. Una de las ventajas del mindfulness es que si tienes la cabeza liada, como en esta imagen, pues te deslía bastante y es importante poder lograr eso. Mira, en esta segunda semana los ejercicios comienzan a partir de la observación desde los sentidos y hay un montón de ejercicios para cada uno de los sentidos. En el origen se hablaba de que había 5 sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Con el tiempo se han descubierto más, incluido el equilibrio, ¿no? Que se considera que es un sentido, sentidos interoceptivos, que es información que tú recibes de tu interior, propioceptivos, que también lo recibes del interior, y bueno, hay muchos sentidos ahora mismo, puedes buscar sentidos en Internet. ¿Cuántos sentidos tiene el ser humano? Búscalo en Internet y verás que hay un montón. Todos los sistemas de tu cuerpo, por eso he puesto esta imagen, todos los sistemas de tu cuerpo aportan información. A veces en las reuniones, yo recuerdo que había alguien en las reuniones hace muchos años que decía, cuando empezábamos a depotricar y estábamos como un tanto alterados en una reunión de trabajo muy intensa, decía, aquí falta azúcar, vamos a tomarnos un zumo. Y hacía traer zumos de naranja o de lo que fuera. Y era muy simpático el tener conciencia, tomar conciencia, ¿no? De cuando te falta algo o cuando te está sucediendo algo. Eso es información de tus sentidos propioceptivos o interoceptivos. No soy un experto en estos temas, pero sí que es cierto que es información interna. Tú a veces estás irritada por alguna circunstancia y sabes que te falta algo. A veces tienes cierto malestar y lo que necesitas es un poco de agua. A veces tienes cierto malestar y lo que necesitas es ponerte de pie, cambiar de postura, este tipo de cosas, ¿eh? Bueno, pues hay ejercicios para los 5 sentidos esta semana que pueden ser muy interesantes. Vamos a profundizar en las habilidades que en esta segunda semana. Las habilidades que son de observar con los sentidos y de una forma naif, tanto naif. Uno de los ejercicios que me gusta mucho y que presumo de que a ti te gustará también, porque lo hacíamos mucho de pequeños, es mirar a las nubes, ver en qué se convierten, ver cómo están caminando las nubes, etcétera. Ese es uno de los ejercicios que te proponen para el sentido de la vista, que hay unos cuantos en las hojas y que te puede gustar. Desde un punto de vista o desde una postura naif, desde una postura como si fuese la primera vez que te acercas a la realidad. Luego el tema de describir, que es importante, describir la realidad, describir las situaciones tal cual, sin aportar por tu parte, sino como si fueses pues un secretario que está levantando acta de algo que ha sucedido. Tienes que reflejar los hechos única y exclusivamente, ¿no? Y luego hay otro dentro de las habilidades que es participar, que es estar. Cuando estés con la gente tienes que estar allí y tienes además que ser, formar parte de lo que está aconteciendo o sucediendo allí. Eso es importante que lo hagas. Si queremos que lo hagas y quiero que trabajes así, y vas a ver en las hojas un montón de pistas para que cuando estés en una reunión, y quiero que tomes conciencia a lo largo de esta semana, cuando estés en una reunión, cuando estés con gente, cuando estés hablando con una amiga, que hagas esas cosas que dice ahí, que las hagas, las hojas, lo que dice las hojas, que lo hagas, que tomes conciencia de que lo hagas, que estés en el mindfulness de participar y de formar parte ahí. Mira, hay un planteamiento que estaba leyendo el otro día referido a la psicología conductual, pero al conductismo radical, ¿no? Y era muy interesante cómo hay un modelo de un psicólogo en los años 80
en la década de los 80, un psicólogo mexicano que postula un modelo donde no se parte de las personas tomadas única y exclusivamente en su unicidad, sino que se parte del campo. Es decir, de que cuando tú y yo nos estamos relacionando, no eres tú y yo, es la relación. Y entonces se estudiaba desde lo conductual, se estudia la relación. Es muy complejo, voy a intentar leerlo, pero no creo que sea capaz de entrar en profundidad en el modelo porque es extraordinariamente complejo. Pero bueno, he descubierto algunos vídeos que me ha recomendado un colega y son de gran utilidad. Y por otra parte hay un texto que me he bajado parte del texto que es libre y si soy capaz de entenderlo, pues probablemente compre el libro de esta persona, de Rivas, creo que se llama. En el participar, en el estar, en el ser allí, en esa reunión, tú conformas parte de un sistema. Es un campo. Ellos lo denominan campo, desde otros planteamientos teóricos se denomina sistema. Y cada vez que una parte del sistema se modifica, varía sustancialmente todo el sistema. Y eso es importante. En tus relaciones con la familia, varía todo el sistema cuando uno varía. Cuando uno se hace rico, varía el sistema. Cuando uno cae en la pobreza, varía el sistema. Cuando uno se casa, varía el sistema. Cuando aparece otra figura dentro de esa familia, un hijo, un adoptado, la pareja de alguien, varía el sistema. El sistema varía. Y cuando tú te relacionas con la gente, en la medida en que van variando esas personas, varía el sistema. Es importante tener esa conciencia de que cuando tú participas en grupos sociales, el grupo se modifica, el grupo varía, el grupo no va a ser exactamente lo que tú quieres que sea, pero tú formas parte del grupo y puedes disfrutarlo perfectamente, aunque no sea idéntico a ayer. ¿Os acordáis cuando éramos adolescentes que decíamos cómo ha cambiado nuestra amistad desde que se ha echado pareja esta chica o desde que este chico se ha echado unos amigos o esta chica ha cambiado de instituto o este chico se ha ido a la universidad, ya no me relaciono con él igual, ¿no? Varía aquello y parece como que tenemos una pérdida, tenemos que hacer como una especie de elaborar una especie de duelo y muchas veces ni tan siquiera volvemos a relacionarnos con esas personas porque han cambiado y lo vivenciamos como una traición. En realidad es que el sistema ha variado, ¿no? Bueno, pues eso quiero que lo veas y que trabajes sobre ello. Y están las habilidades como añadidas que son básicamente consisten en el no juzgar, en tomar conciencia de lo que está sucediendo y en buscar la efectividad. Las lees, que es un buen trabajo que hay que hacer, y bueno, ahora te enseño las hojas de trabajo. En los contenidos están la observación, que es observar con los 5 sentidos externos y con el resto de sentidos existentes. Como te he dicho antes, busca en Internet cuántos sentidos hay según la ciencia, porque son más de 5, ¿vale? La observación de mi pensamiento y la observación también de mis sentimientos. Es decir, muchas veces desde el mindfulness, cuando tú alguna vez te han filmado mientras tenías un acting out, o mientras tenías un ataque, una crisis de ansiedad, un ataque de algo, a veces las personas no nos respetan y nos filman. Bueno, yo he tenido clientes que les han filmado y pese a que era en contra de su voluntad y que no querían que les filmaran, cuando lo han visto se han sorprendido mucho porque no tenían conciencia de que llegaban a ese extremo de agitación, a ese extremo de disociación, a ese extremo de no ser ellas o no ser ellos. Y bueno, pese a que quizá hasta era denunciable, al menos si se publica, ¿no? Si no te lo devuelven, pero era un feedback importante para ellas para tomar conciencia. Bueno, observar mi pensamiento, observar mis sentimientos me puede permitir ese feedback, esa retroalimentación, ese tomar conciencia de lo que me está sucediendo, de lo que me ocurre en algunas oportunidades y ser un observador como si fuese un helicóptero, mirarme desde fuera, ver lo que me está sucediendo y modificar mi respuesta, modificar mi actitud y modificar sustancialmente el modo en que yo me sitúo en el modo en el que yo me pongo en ese tema. Y luego la participación que te he mencionado antes, que es sumergirme con las instrucciones que hay en las hojas en las oportunidades en que me encuentre con otras personas, ya sean encuentros face to face, que es pues encuentros personales, en las redes sociales, en conversaciones telefónicas, por mensajería, en grupo, sea el grupo real, sea el grupo virtual, en todas las oportunidades en que esté con gente. Quiero ver esas oportunidades como un sistema en el que todos bailamos con la misma música, aunque con diversa pericia en los pasos. Lo que quiero decir es que necesito que seas consciente de que a veces nos pisamos, de que a veces en las relaciones sociales estamos bailando y nos pisamos, y que hay gente que es torpe en la relación social, y que esa torpeza es aceptable dentro del sistema siempre que no perjudique a todo el sistema sustancialmente, y que esa torpeza se puede corregir, se puede mejorar, se puede reducir y hasta puede desaparecer la torpeza. Y la torpeza que provenga de ti, quiero que hagas el esfuerzo de tomar conciencia como observadora y que vaya desapareciendo esa torpeza en tus relaciones sociales, en el sistema, ¿vale?
El objetivo es que incrementes sustancialmente tu pericia de baile en ese baile social, ¿vale? Que participes en el intercambio social, que observes cómo lo haces, qué es lo que haces y para qué lo haces. Es fundamental eso. ¿Para qué haces? ¿Cuál es la utilidad de las respuestas que tú das en esas situaciones sociales? Y si puedes mejorarla. Eso es importante. Ahora te voy a enseñar las hojas, que las colgaré en el grupo y las colgaré en Slack también. Vale, nos hemos ido abajo. Esta, ¿vale? Esta es la sesión 2. Bueno, voy a ampliar esto un poco. Y días para practicar la observación. Tienes observar con los ojos, tienes un montón. Mira todo lo que hay. Observar con los oídos, hay unas cuantas y otras para que añadas tú, por favor. Captar con la nariz, ¿ok? Las esencias. Observar el sabor de los alimentos. Hay algunos muy interesantes, el tema de la alimentación. Si tienes algún problema, si tienes algún trastorno de conducta alimentaria, pues te puede venir muy bien este de observar la alimentación, porque te puede ayudar a poner algo en un plato muy pequeño y si le dedicas 2 minutos a eso, dedicarle 10 minutos a comértelo, saboreándolo y, ¿sabes? Disfrutando eso, siendo consciente en el aquí y el ahora de que estás comiendo y que estás disfrutando de comer. No estás deglutiendo, sino que estás comiendo. Eso es importante. No eres un dragón de Komoro de esos que está tragándose una pieza, sino eres alguien que está disfrutando de un manjar, de una cosa deliciosa que además ha costado tiempo hacerla y que es fascinante, ¿no? ¿Eh? Importante. Bueno, ahí tienes. Tienes también para observación, observar tus urgencias en algunos momentos, cómo surfear las urgencias, tomar nota, etcétera. Observar sensaciones que te despierta, tocarte la piel, el sentido del tacto. Aquí hay unas cuantas buenísimas, buenísimas, que añadas las tuyas también. Observar tu respiración. Son ejercicios que quiero que hagas a lo largo de la semana. Observar tu pensamiento y observar tus emociones que están en algún lugar. O sea, hay un montón, tienes 50 observaciones, no está mal. Tienes un montón de ejercicios. Aquí tienes ideas para practicar la observación, son otras ideas, que esto es para describir lo que hay ahí fuera. Unas cuantas ideas, para que vayas aprendiendo a describir. Sin involucrarte, como si fueses un observador, mirando desde fuera, mirándote a ti desde fuera, mirando la situación desde fuera, mirando al otro desde fuera. Las prácticas que ayudan a describir lo que hay dentro de ti misma, el pensamiento y las emociones. El tema de la participación, en lo que estábamos hablando, de los sistemas sociales. Otro montón tienes. Luego tienes aquí hacerte cargo de tu propia mente, habilidades como las 3 habilidades como que te he mencionado. Aquí tienes uno de una conciencia y efectivamente, ¿no? Son las 3 que hay. Esta es la primera. El no juzgar, el tema de la conciencia, de quedarte en el ahora, y el tema de la efectividad, ¿vale? Ser consciente de cuáles son tus objetivos ahora, porque eso es importante, no perder de vista los objetivos. Aquí tienes algunas ideas para no juzgar, algunas ideas para conciencia, algunas ideas para efectividad. Son 12 páginas, es un montón, es un montón. Tienes para una semana, tienes para meterle tiempo, cantidad. Y bueno, nada más, que si quieres compartirme como psicólogo con alguien que necesita un psicólogo, pues yo encantado porque vivo de esto. El programa es gratuito, pero yo vivo de hacer psicoterapia en individual y en grupo. Entonces soy Gustavo Ruiz Llavero, el despacho es Sprinto, que está en la calle O'Donnell, ahora está cerrada obviamente por el tema de la cuarentena. Ese es mi teléfono, 34 669 716830, lo ves aquí también. Y manejo 2 plataformas, VSI y Doxime. Me gusta más Doxime, pero VSI, por ejemplo, para los móviles que no tengan mucha cobertura de red es muy buena porque demanda menos ancho de banda y es bastante buena y por eso lo mantengo ahí. Me mantengo en esa plataforma. Y los precios, bueno, pues es una sesión de 1 hora, son 25 euros para Hispanoamérica, 45 euros en el despacho que ahora está cerrado y 35 euros a distancia para Europa, obviamente, porque en Europa pues ganamos, normalmente los salarios son más elevados, los impuestos son más elevados también, entonces en Europa cobro 35 euros y para Hispanoamérica cobro 25 euros. Lo voy a dejar aquí, comentarios que quieras hacer en Slack,
En este vídeo también puedes hacer comentarios, te puedes suscribir si quieres y no sé, si quieres compartirlo con gente, pues yo encantadísimo porque no me importa que haya gente en los grupos, no me importa. Ahora mismo somos 70 y tantos y podría entrar alguien más, claro. Y nos vemos, haz los ejercicios, por Dios. Adiós. Voy a cerrar esto. Nos vemos en los dos grupos, en el de Slack o en el de Facebook. No te apuntes en los dos, solo en uno. Nos vemos. Chao.